Buenas tardes para todos, hombres y mujeres. Dios los bendiga. Aquellos que me escuchan por primera vez. Hoy he querido compartir un mensaje y ese mensaje lo he titulado así: Los insensatos no serán arrebatados, se quedarán en el arrebatamiento. Ese es el título de la palabra. Aquellos que me escuchan por primera vez, amigos y compañeros, coloquen mucha atención a las palabras que vamos hoy a desarrollar. Vámonos por favor a Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Varón y mujer que me escucha, usted sabe y yo entiendo y comprendo que estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, que nosotros somos la humanidad que Dios ha escogido para cerrar el fin de este siglo, el fin de este mundo. Y usted tiene el privilegio, y yo tengo el privilegio de poder entender y comprender todos estos tiempos y estos mensajes que Dios nos ha dado. Yo quiero que ahora enfocarme en la palabra que significa prudente. Esa palabra prudente es una persona que es sagaz, que es una persona que tiene buenos conocimientos y que es una persona que Dios la ha dotado de habilidades, dones y talentos. Lo mismo el insensato. Pero lo que yo quiero que entienda es que el Señor aquí nos está comparando a nosotros, que somos como una casa. Y usted sabe que una casa primero o un edificio deben de covar hacia abajo. Eso es lo que el Señor hace y quiere hacer con nosotros. Él quiere que nosotros tengamos cimiento, que tengamos unas zapatas, luego de esas zapatas tengamos unas columnas, un piso, tengamos unas paredes bien alineadas, bien cimentadas, también que tengamos una viga de amarre y que tengamos un techo. Que el Señor quiere que seamos como cuerpo nutrido, bien estructurado, bien alimentado, bien capacitado en el Señor, pero sobre todo que seamos obedientes. Eso es lo que el Señor le está demandando sobre nosotros. Ese hombre prudente es una persona obediente, es una persona que conoce a Dios, que conoce a Cristo, que es la roca, que ahí usted como cristiano, usted mujer como cristiana, varón, ha edificado, ha cimentado, está parado, está anclado en la palabra. Usted es un edificio que viene las tormentas, que viene las dificultades, que vienen los problemas, que vienen los zarandeos del diablo, que vienen las pruebas, los azotes, y usted los soporta porque usted está anclado en Dios y usted se rinda a Él. Usted lo reconoce a Él en todo momento y en todo instante y le da la gloria a Cristo Jesús. Y esa casa no le entra aguacero porque usted le ha cerrado la puerta al pecado, porque usted le ha cerrado la puerta a la maldad, a los deseos del mundo, y el diablo no puede penetrarla porque usted no le da lugar a las cosas ni a los deseos del mundo, sino que los que usted anhela es al Espíritu Santo. Lo que usted desea es avanzar y profundizar más y más, renovarse más en la palabra,
en todas las áreas, en todas las dimensiones, como cuerpo de Cristo, está creciendo en todos los fundamentos, estatutos y métodos de la palabra que el Señor ha dado. Pero yo quiero ahora que miremos o veamos las siguientes características. Veamos qué es lo insensato, qué significa insensato. Yo quiero que leamos la palabra otra vez en el versículo 26 de Mateo. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces una persona insensata no tiene doctrina, no tiene fundamento, es llevado por donde toda clase de viento y doctrina. Esa persona insensata significa en griego moros, que significa aburrido, significa necio esa persona. También significa como tupido, significa también insensato, significa cabeciduro. También significa absurdo, también significa fautos, significa la palabra ignorantes, también significa esa palabra. Entonces, esa persona que es insensato, entonces en toda parte quiere edificar su casa, en todo terreno le parece bien que el Señor, sí, para él, sí, él no pretende hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de él mismo o la voluntad de otras personas. Entonces, ahí es donde él edifica sobre fundamento, donde ya está construido, lleno de rapacidad, y se va para el suelo cuando venga la tempestad, cuando venga lo que Dios ha querido que venga. Y eso es lo que venga, son las pruebas, lo que venga son las dificultades. Y lo que yo le quiero hablar y le estoy hablando es que cuando venga el final de los tiempos que el Señor ya quiere establecer, cuando venga el arrebatamiento que es inmediato, esa persona insensata, como no está edificada, como es un cristiano o que conoce la palabra, pero no es una persona que está metida con Dios, que no es una persona que es asegura en la palabra, entonces esa persona no será arrebatada por su insensatez. También esa palabra insensato la podemos encontrar en otros versículos de la Biblia, pero yo quiero que profundizar más sobre esa palabra, varón y mujer que me escucha. Esa palabra también en Proverbios, capítulo 14, versículo 26, 16, la palabra dice, el sabio teme y se aparta del mal. Mire, esa es la persona que prudente. Mal insensato se muestra insolente y confiado. Esa persona es tan confiada que hay una oportunidad para ello. Varones y mujeres, cuando venga el arrebatamiento, vuelvo y le digo, es inminente y no hay tiempo de arrepentirse. Ya el que está arrepentido, el que está bien alineado con Dios, esas personas se van con Dios. Entonces Dios viene por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, lo dice la palabra en Efesios 5. Busque versículo 27, lo dice ahí la palabra. Entonces esa persona, varón, está confiada, que está bien fundada, que cumple todos los requisitos, que está incluida ahí, que está metida ahí. Pero no, varón, no se engañe usted mismo, no los engañemos. Solamente todas las cosas serán probadas con el fuego. Ese día el Señor mirará quién verdad llevará, quién personas pasaron ese examen. Varón y mujer, examinemos nuestra vida y avancemos en la perfección de la santidad cada día más. Y mire esa palabra ahí en hebreo dice así, kisil, que significa gordo, significa esa palabra, insensato, ¿sí? Estamos hablando del insensato. Gordura, tonto o bobo, fauto, insensato, necio. Significa esa palabra, significa necedad, significa esa palabra. Mire que también dice la palabra en Proverbios 1:7, así dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire lo que dice ahí la palabra. Los insensatos desprecian la enseñanza, la corrección, la buena doctrina, desprecian la profundidad, ¿sí? Son perezosos, no les gusta
avanzar, no le gusta estudiar la palabra, le gusta todo lo que le he masticado. Y fuera de eso no temen a Dios. Por eso se van a quedar. Y esa palabra también en griego está significando ahí evil. Eso viene un compuesto de una raíz que no se usa, que significa así ser perverso esa persona. ¿Por qué es perverso? Porque conoce la voluntad de su Señor y no se ha querido preparar, no se ha querido levantar. Por eso Cristo lo dijo: ¿a quién le compararé? Una persona necia, insensato significa esa palabra, ahí en griego. Necedad, torpe significa esa palabra. Varón y mujer que me escucha, debemos examinarnos, debemos corregir todo lo que yo le estoy hablando aquí en esta palabra. Esta palabra es para que usted o yo podamos corregirnos, podamos ser confrontados y podamos tener un acceso directo al reino de Dios, porque Dios te ama y a ti y me ama a mí también, y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, por eso a veces el Señor nos habla tan duro en la palabra y nos corrige tan duro porque quiere lo mejor para nosotros. La insensatez viene del corazón. Mire lo que dice la palabra en Romanos 7, capítulo 7, ¿sí? Versículo 21 dice la palabra: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la lascivia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, ¿sí? Mire, las personas son insensatos. Todas estas maldades dentro del corazón del hombre lo contaminan. Y por eso esas personas se van a quedar. Porque es una persona que está en pecado, que tiene un corazón ahí entenebrecido, que está dormido, que está totalmente en confort. Es una persona que es conformista. Esa persona significa insensatez. Estamos hablando del insensato, ahora vamos a hablar de qué significa insensatez. Esa palabra en griego significa así: afrosoneo significa esa palabra. Sin sentido esa palabra. Estúpido significa esa palabra. Egotismo significa esa palabra. Insensatez significa palabra. Locura significa palabra. Ignorante significa palabra. Egotismo significa palabra. Esa palabra. Egotista significa palabra. Prácticamente imprudente significa esa palabra. Incrédulo significa palabra. Indocto, loco, necio son esa palabra. Quiero que sepa, varón y mujer, que eso es lo que el Señor le está dando para que usted pueda mirarse y mirémonos. Porque la palabra a todos nosotros cada día el Señor nos habla de una o dos maneras. Yo quiero que ampliemos un poquito sobre esta palabra, porque estamos hablando de un evento que se va a acontecer y usted y yo, el Señor quiere que entremos ahí en ese evento. Y esa palabra la vamos a encontrar, por favor, en Mateo 25. Sí, vamos ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sí, aquí están hablando, también dicen unos teólogos, otros no dicen, otros dicen que no, que esta palabra aquí, esta parábola representa al pueblo de Israel. Pero también el pueblo de Israel, como él fue insensato, ellos se van a perder este evento. Si representa al pueblo de Israel, las 10 vírgenes, que representa supuestamente las 10, ¿qué? Las 10 fiestas, significan, ¿sí? Que las 10 vírgenes significan las 10 fiestas. Otros teólogos dicen que representa los 5 ministerios. Sí, otros teólogos significan las 5 vírgenes, las 5 vírgenes prudentes. Sí, significa eso están diciendo ellos. Pues sea para Israel o sea para nosotros, para los gentiles, tiene relación ¿con quién? Con nosotros. Yo lo único que sé que tiene esta parábola también tiene relación con nosotros, porque dice ahí la palabra, 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes y 5 eran insensatas. Todas las insensatas tomaron su lámpara y no tomaron ¿qué? Consigo aceite. El aceite usted sabe que representa ¿qué? La unción del Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo. La lámpara representa al Espíritu Santo que está en nosotros. Ceñido vuestro lomo y encendido vuestra lámpara, ¿sí? Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiere decir que las prudentes ¿qué? Mantuvieron una relación con Dios llena del Espíritu Santo. Las otras no. Tardándose el esposo, cabecearon todas.
y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, y salió a recibirla. Dice la palabra. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que vende y compra para vosotras mismas. Mire la respuesta de las prudentes. Entonces, esto es lo que yo quiero darle a entender, que usted como prudente, despierta a su amigo, despierte a su compañero, despierte al cuerpo de Cristo, que se levante. El Señor me dijo que la iglesia debía prepararse, que debíamos predicar en estos últimos tiempos solamente del arrebatamiento y de la preparación de la iglesia, que su venida está pronto. Varón, le digo esto, eso porque es la verdad y porque Dios me lo dicho. Y si no me lo hubiera dicho, no le dijera esa palabra. Y yo sé que toda palabra que salga de nuestra boca, dice la palabra, tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Y dice ahí la palabra, pero mientras ellas iban a comprar vino, que el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Recuerde que después de esto, dice la palabra, después del arrebatamiento, va a haber una boda del Cordero. Entonces quiere decir también, si nosotros, como hijos de Dios, después del arrebatamiento lo iremos y vamos a entrar a la boda del Cordero. Entonces, si esta palabra, como dicen muchos teólogos, representa a Israel, esta palabra que esta parábola de las vírgenes ahí representa a Israel, entonces ¿por qué está hablando de una boda y se cierra la puerta? Yo me baso en lo que dice la palabra, que ninguna profecía de la Biblia, de las Escrituras, es de interpretación ¿qué? Privada, que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, sea para ellos, sea para nosotros, tiene relación con nosotros gentiles. Y yo por eso la predico y yo por eso la agarro, porque si se cierran la puerta, varón, para usted o para mí, y si usted no se prepara para el arrebatamiento, se queda y fue una persona insensata, fue una persona imprudente, es una persona que no creyó en Dios. Entonces esto está pasando, puede pasar a todo el pueblo ¿qué? Gentil, a toda la iglesia del Señor si no se prepara. El Señor cierra la puerta, dice la palabra en Isaías, que cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir, en Isaías 22. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar, dice la palabra. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mire, después cuando se vaya el arrebatamiento, usted va a salir al Señor, Señor, ábreme la puerta para yo entrar. Ya no hay más arrebatamiento, es un solo el arrebatamiento. Los que se fueron ahí, se fueron. Los que lo fuimos ahí, lo fuimos con el Señor. Ya no hay remedio que valga. Ya le toca que pase toda la tribulación acá. Si es que el Señor tiene misericordia y entra en ese momento, en la tribulación. Mas él respondió diciendo, de cierto os digo que no os conozco. Mire lo que va a decir el Señor. Por ser insensato, por ser imprudente, esas personas que conocen, esos cristianos que conocen, no te conozco. Cuando estés clamando acá en la tribulación, cuando vengan los juicios, cuando estén tocando las trompetas, ¿sí? Cuando estés aquí enredado, metido aquí en la gran tribulación, cuando el enemigo te esté persiguiendo, acá hay espada, cuando dice la palabra que en aquellos días los hombres ansiarán morirse, por la muerte huirá de ellos, buscarán la muerte, por la muerte ¿qué? Huirá de ellos, no la hallarán, dice ahí la palabra. Entonces quiere decir, varón, que viene una tribulación tan grande que la gente buscará la muerte. Y el Señor te va a decir, no te conozco, porque no te quisiste preparar, porque muchas veces escuchaste mi palabra, porque muchas veces oíste mi palabra, porque muchas veces no quisiste guardarte, fuiste buen mundano, te colocaste voy a tomar, que colocaste voy a hacer cosas imprudentes, no sacaste tiempo para orar, no sacaste tiempo para buscar mi Santo Espíritu, para ver si estas cosas eran verdad, que yo hablo a través de mis siervos, de mis siervas. Vela pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Velemos, seamos prudentes, seamos sabios, seamos entendidos y comprendamos estos tiempos, que el arrebatamiento es inminente. Por eso está hablando de ¿qué? Aquí está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de unas 5 vírgenes que son ¿qué? Prudentes, que se guardaron, que velaron, aunque cabecearon, aunque se durmieron.
pero en el momento que entraron estaban despiertas. Entonces tenían el Espíritu Santo, tenían su aceite completamente. Y el Señor dijo, vengan acá, son dignas del reino de los cielos, entren. Así te dirá el Señor si tú te preparas para Él. Yo quiero que vamos a otra palabra, y este punto le he colocado así: el siervo infiel que no quiso prepararse, que conocía la voluntad de Dios y no quiso prepararse. Por favor, vamos a Lucas, por favor, capítulo 12. Vamos a leer versículo 41. Entonces le dijo Pedro, Señor, ¿dice estas palabras a nosotros o también a todos? Dijo, Señor, ¿quién es el hombre mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todas sus bienes. ¿Está escuchando, varón? ¿Está escuchando, mujer? Aquí está hablando de una persona prudente. Está escuchando de que un pastor, está hablando de un ministro, está hablando de un siervo, está hablando de cualquier persona que se aparta para Dios y está predicando la palabra, está alimentando la palabra, está explicando la palabra, está hablando la verdad, la sana doctrina, está anunciando los tiempos que el Señor van a venir, está anunciando los juicios eternos, están anunciando el arrebatamiento, está anunciando todo lo que está predicando en la palabra, que está predicando completamente, que está exhortando a la persona y que se aguarden para el Señor, que se aparten del Señor. Y lo que más me impacta aquí es que Pedro le dijo a Jesús que si eran para ellos también eras. La palabra del Señor es para todo el mundo. No es para unos escogidos nada más, no es para uno, no es para Pedro aparte, no. Para todo el mundo es por igual la palabra. Y el versículo 45 dice la palabra así: mas si aquel siervo, mire, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Este es el qué? El siervo, el cristiano, que se está embriagando, que dice, Señor no viene, que eso es mentira del arrebatamiento, que tiene una mente ¿qué? Torcida, es una persona incrédula. También está hablando la palabra, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Varón, mira donde usted esté sentado en sus lugares celestiales, y por no hacer la voluntad de Dios, usted se puede ¿qué? Puede terminar ser separado de la presencia de Dios y ir al infierno por no hacer lo que Dios le manda. ¿Y por qué? Estar tomando, por estar golpeando a sus hermanos, maltratando a sus hermanos, levantando calumnia, chisme, haciendo cosas que no son, adulterando, fornicando, haciendo cosas que no le agradan al Señor Jesús. Por ser una persona usted que infiel a Dios. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ese hombre recibirá muchos azotes. Más el que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel que quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A nosotros que conocemos la verdad de Dios, a usted y a mí que me escuchan, varón, conoce de Dios, vive para Dios, usted será una persona que es como una atalaya, que es como un testigo de Dios aquí en la tierra. Usted es un testigo de Cristo y que usted es una luz, y por eso el Señor le va a demandar muchas cosas, porque usted sabe el reino de Dios. Dios le abrió el entendimiento, que Dios lo ha colocado a usted para que señale el camino y no para que le señalen el camino. Usted es para que predique la palabra, no para que lo alimenten a usted, porque usted ya conoce la voluntad de Dios y debe prepararse para hacer todo lo que Dios le está diciendo que haga. Esa palabra infiel significa así en griego, apisto, como partícula negativa significa palabra. No creer, es una persona sin la fe cristiana, es una persona incrédula significa esa palabra. Falta de la fe cristiana,
Infidelidad significa palabra, dudar significa palabra, desobediencia significa palabra, desobedecer, incrédulos y poca fe significa esa palabra, varón y mujer que me escucha, por favor. Usted, Señor, lo ama mucho, a mí también me ama mucho, pero recordemos que la palabra del Señor es tan prudente y no tiene posibilidad de fallar, que nunca falla. Yo quiero que vamos a Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y caminándose a Jerusalén, dice ahí la palabra, versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Varón, eso es lo que el Señor está hablando. Él mismo lo dijo con su palabra. Esforcémoslos y echémoslos y metámoslos por esa puerta, sin pecado, sin arrugas, sin nada. Eso es lo que el Señor está demandando. Esfuércese a leer la palabra, a orar y a vivir para Dios con usted, con su familia. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estado fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió y dirá: no sé de dónde soy. Está viendo que el Señor ya vino en el arrebatamiento, cerró su puerta y ya acá van a comenzar a clamar: Señor, nosotros arrebátanos también. Ya no hay tiempo, ya el arrebatamiento sucedió. Sí, ya los insensatos se quedaron. Entonces comenzaráis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestra plaza enseñaste. Está escuchando que usted ha escuchado que la palabra del Señor de muchas personas, muchos profetas, muchos hombres de Dios, muchos varones evangelistas. Ha escuchado usted la palabra por internet, por cualquier medio. Pero varón no se quiso esforzar, no quiso ser prudente, no guardó el cimiento que el Señor le está hablando, no guardó la prudencia, no fue hallado usted fiel ese día y por eso se quedó. Pero dirá: os digo que no sé de dónde soy, apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Mire, allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Está viendo? Que el Señor excluye a las personas que son insensatas. Está hablando aquí de todas las personas, está hablando aquí de Israel, como está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Está hablando de qué? De la boda del Cordero. Está hablando de que ya el Señor está sentado allá con él. Y aquí hay posteros que serán primero y primero que serán postreros. Varón y mujer, por favor, haga lo que el Señor le mandó a hacer. No dude más. Imita al Señor. No se deje llenar la mente de porque unos hacen, otros no hacen. No se deje llenar la mente de argumentos ahí negativos del qué dirán, varón y mujer. Porque si usted sigue así, créame que usted no heredará el reino de los cielos. Si usted sigue dudando lo que el Señor le ha dicho a usted, que el Señor lo ha llamado con un propósito, no dejando de congregar como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortados. Y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. El día se acerca, varón. Congréguese. Si la iglesia está abierta, vaya a la iglesia. Métase con el Señor. Sé que hay pandemia, pero ora al Señor si tiene temor, si tiene miedo. Y el Señor lo guardará, el Señor lo preservará a usted y su familia. No lo dejará contaminar de ningún virus, porque el Señor es fiel. Ninguna plaga tocará su morada. Congréguese, varón, hágale esfuerzo. Si tiene con qué el dinero, si tiene la prudencia, hágale. Vaya en la moto, en el carro, en la cicla, pero haga el deber, que el Señor ve su esfuerzo. También esas personas que son insensatos, son de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire lo que son esas personas, son inconstantes en todos sus caminos y por eso andan remando, andan como el caracol, golpeándose en toda piedra, porque no tienen prudencia, porque no tienen esa afirmación. Yo quiero decirle que el Señor lo ama y lo está anhelando y lo desea mucho y quiere que usted sea parte del reino de los cielos.
Padre, yo oro por todas aquellas personas que me escuchan. Que la gloria tuya esté sobre ellos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor Jesús te bendiga y te guarde. El Señor Jesús te ama y te está llamando para su reino. Siga el Señor. Padre, yo te pido que aquellos que están enfermos con coronavirus, esa plaga salga de su cuerpo, salga de sus venas, de su sangre, de sus pulmones, de su cabeza, se va ese mareo, esa carraspera en el corazón, en la garganta. En el nombre de Jesús, tu sangre queme todo decreto, toda sentencia, toda opresión, toda resolución, toda acta se desintegre y suelta el cuerpo de ese hombre, esa mujer. Sana sea el alcance de esa mujer, de ese hombre, en el nombre de Jesús. Ese hombre, esa joven adolescente, el Señor te está llamando, apártate de la inmoralidad, apártate de la pornografía, apártate, el Señor te ama y te adora, y en el nombre de Jesús cae el Espíritu Santo sobre ti, y eres libre por el poder de Dios. Dios me lo guarde y me lo bendiga, que la gracia de Dios esté con ustedes, y que el Señor Jesús, cuando venga su venida, nos halle fiel y seamos dignos de su reino. El gozo de Dios esté sobre su corazón y la paz. Amén.